Hola, hoy estaremos hablando sobre el cuento El Caramillo, uno de los tantos cuentos escritos por Anton Chejov. Anton Chejov era un escritor y un dramaturgo ruso muy famoso que nació el 29 de enero de 1860 y falleció el 15 de julio de 1904. Chejov era conocido por escribir cuentos cortos y por su figura influyente en la literatura moderna. Su estilo literario se caracterizaba por su realismo y su habilidad para capturar la vida cotidiana de la sociedad rusa en esta época. Anton Chejov murió a los 44 años por la enfermedad de tuberculosis, que era una enfermedad muy común en esta época. Pero antes escribió cientos de historias a lo largo de su carrera, que luego se volvieron clásicos en la literatura rusa, y algunos de sus cuentos más famosos incluyen La dama del perrito, La gaviota, Tío Vania, Tres hermanas, El jardín de los cerezos y El caramillo, claro, que es el que se analizará hoy. El Caramillo trata sobre dos personajes principales, Melitón, un administrador de la granja, y Luka o el viejo pastor. Melitón sale a caminar al bosque con su perro cuando escucha el instrumento del caramillo a la distancia, entonces decide seguir caminando hasta que se topa a Luka, el pastor. Ahí ellos dos empiezan a tener una conversación muy profunda sobre la decadencia humana, en el cual al final del cuento se ve como Melitón empieza muy optimista y termina repensando toda la realidad. Ahora sí, vamos a analizar el cuento. Para empezar, analicemos el paratexto del título, El Caramillo. El caramillo es un instrumento que puede llegar a evocar sentimientos de nostalgia o profundos, lo que nos indica que este cuento va a tratar sobre una conversación profética o sobre un tema complejo. El leitmotiv de este cuento es todo sigue la misma pendiente, lo que significa que todo va de mal en peor. Esto nos puede llevar al tono del cuento también. Anton Chejov escribe este cuento con un tono pesimista, lo cual lleva al tono profético y apocalíptico, ya que Luka está siendo muy realista sobre la decadencia humana y siendo muy pesimista también. Finalmente, la narración de este cuento es en tercera persona, con un énfasis muy notable en la conversación entre Luka y Melitón, lo que nos lleva a hablar de estos dos personajes. ¿Y ahora qué pasa con los personajes? Bueno, para empezar, Melitón es un hombre grande y corpulento con voz aguda y ronca, que a través del cuento se ve que es sensible ante la decadencia del mundo. Durante el cuento, es notable como Melitón es un personaje redondo, ya que en un principio, cuando empezó a hablar con Luka, Melitón venía de un estado optimista e inocente, y durante su conversación con el viejo entró en un estado de realización. Melitón es un personaje sujeto, ya que es el protagonista, y está teniendo una conversación con Luka, al igual que todo gira alrededor de ellos y sobre su conversación sobre la decadencia del mundo. Por otro lado, Luka, el viejo pastor, es un viejo delgado, que se caracteriza por ser realista, por tener empatía con la naturaleza, por ser sabio y por su aceptación y por ser franco con la decadencia humana. Luka también es un protagonista en este cuento, ya que, como mencionamos antes, todo gira Por otro lado, Luka, el viejo pastor, es un viejo delgado, que se caracteriza por ser tan realista, por tener empatía con la naturaleza, por ser sabio y por aceptar la decadencia humana. Luka también es protagonista en este cuento, ya que, como mencionamos antes, todo gira en torno a la conversación entre él y Melitón. En contraste con Melitón, Luka es un personaje plano, ya que su manera de pensar no cambia a través de todo el cuento. Desde un inicio, Luka es pesimista y empieza a contar su manera de pensar y como todo sigue la misma pendiente. Finalmente, al igual que Melitón, Luka es sujeto en el cuento, ya que sin él no habría conversación. Luka comienza todo. Aunque los dos son sujetos y protagonistas, se podría decir que sin Luka no habría cuento, o desde un principio no hubiera empezado esta conversación con Melitón y no hubieran reflexionado sobre el fin del mundo. En aquel momento, los de clase baja, como estaban en contra de los zares, decidieron hacer movimientos sociales en contra de ellos. Por esta razón, el cuento alude a la ignorancia de los privilegiados. En este caso, se puede ver o se puede representar la ignorancia a través de los zares y cómo ellos afectan a la decadencia humana, así como la conversación profética y filosófica entre Melitón y Luka el pastor demuestra la realidad en la que vivían los de clase más baja, ya que Luka también dice que Dios les está dando inteligencia a las nuevas generaciones, pero le quita la fuerza, diciendo que ya no quedan tantos campesinos y sino que hay gente de clase más alta. La historia sirve como un vehículo para que Chejov represente y explore los varios aspectos de la condición humana y dinámica social. El autor aborda el paisaje emocional de los personajes, particularmente en Melitón, el protagonista. A través de sus descripciones y momentos introspectivos,
Chekhov captura las complejidades de las emociones humanas, retratando temas de melancolía, anhelo, introspección y hasta decepción. Si usted también quedó enganchado con este cuento de Chekhov, te recomendamos otros cuentos como Pequeñeces de la vida, La tristeza y la muerte de un funcionario. Gracias.